Buenas tardes. En el marco de las actividades por el 25º aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se presentará el libro titulado La defensa de los derechos humanos en sede universitaria en México, la garantía de los derechos universitarios, el cual, bajo la coordinación del doctor Francisco Ramos Quirós, se presenta como un documento o el documento más relevante y autorizado en materia de derechos humanos en sede universitaria. Tengo el privilegio de haber leído este libro y sin duda las profundas y bien sopesadas reflexiones, cuidadas con rigurosidad y un detalle escrupuloso, hacen de este ejemplar un texto de lectura fundamental, no solamente para los estudiantes como titulares de estas prerrogativas fundamentales, sino también para toda la comunidad universitaria. Entonces, y por lo tanto, damos la bienvenida a los ponentes que nos honran con su participación, a la comunidad universitaria, a la doctora Greta Trangay Vázquez, secretaria académica de nuestra facultad, que viene en representación del señor director de esta facultad. Y bueno, damos el uso de la palabra a los ponentes. Ok, empezaría la doctora Marta Patricia Acevedo García. Es doctora en Derecho, doctora en Arte y Cultura, licenciada en Letras, licenciada en Derecho, diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad del País Vasco, diplomada en Políticas Públicas en Perspectiva de Género por Glasgow. Ha recibido reconocimientos especiales por su tesis de maestría titulada Aproximaciones sociolingüísticas en perspectivas de género. Es exconsejera del Distrito 10º del IFE, exvisitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, exconsejera del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, coordinadora del Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, docente de maestría y doctorado del Instituto Universitario de Puebla y la Universidad Michoacana. Fungió como representante académica del Observatorio Ciudadano de Implementación de las recomendaciones de la solicitud de alerta de violencia de género contra mujeres en este estado, autora del libro Salud Reproductiva de las Mujeres Michoacanas y Didáctica Jurídica de la Seguridad Social. Las líneas de investigación que exploran son el análisis del discurso jurídico y el análisis del discurso parlamentario. Coordinadora de textos, compendio primero y segundo, el derecho a la información y su relación con la sociedad actual y diálogos universitarios sobre derechos humanos, editados por la propia Universidad Michoacana. Las líneas de investigación que explora son el análisis del discurso jurídico, análisis del discurso parlamentario y semiótica jurídica. Actualmente se desempeña como defensora titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos sean. En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en lugares pequeños, tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas, y sin embargo, son los lugares que conforman el mundo de la persona, su vecindario.
la escuela en que estudia, la fábrica, el huerto o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca una justicia equitativa, igualdad de oportunidades, igualdad, dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en otra parte. Si una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos en su entorno cercano, será inútil buscar progresos en el resto del mundo. Esa es una cita de ella, ¿no? Roosevelt. Pues buenas tardes, gracias, estoy muy agradecida por estar en este salón. Es un salón muy importante para cualquier nicolaita. Me da mucho gusto también compartir la mesa con personas que han estado en cargos de defensorías y sobre todo con el doctor Ramos, que ha sido defensor, ha estado como defensor de nuestra universidad. El maestro Santillán, maestro querido, que hemos compartido espacios y que ha sido una enseñanza para que esté yo ahí ahora usando ese espacio de la mejor manera posible. Y me da mucho gusto ver a mi maestro Jaime Hernández, a la maestra Sara, al doctor Carlos Rodríguez, a la doctora Greta, a todos los que están aquí, sean bienvenidos porque el día de hoy es un día de fiesta. Está muy contento el doctor Ramos, ha concluido una obra de uno de los textos más importantes que podemos tener en las universidades y más poco probables que podemos encontrarnos. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos universitarios, estamos hablando de una gama de derechos que se aplican de forma muy particular, no solo de forma objetiva, sino también subjetiva. Detrás de ellos hay un trabajo muy grande, no solo de reflexión y de capacitación, sino también de gestoría. Las defensorías son espacios de gestoría y de mucho tacto para poderse mover en el punto exacto en donde la dignidad no parezca un lujo y las medidas sean aplicadas de forma exacta sin que tampoco nos excedamos en la autonomía que tienen las propias universidades. Es para mí importante encontrar que hay una obra de esta magnitud que junta voces y plumas de personas a lo largo de la República Mexicana que han estado atendiendo a personas de carne y hueso, a que son nuestros quejosos, nuestros alumnos, y con un trabajo procedimental muy específico que más tarde comentaré. Me gusta mucho encontrarle rostro ahora a las personas que leí, y bueno, una de las vertientes del libro que es muy interesante, aquí lo tienen, es de una editorial que además apoya mucho a quien escribe y lo puede promover, se puede encontrar con facilidad y repito, no es fácil encontrar libros especializados en esta materia. Yo buscaba en este texto un hilo conductor que hablara sobre la educación superior. Esa educación superior que pues pareciera trillada, pero que tampoco ha sido una conquista sencilla lograr tenerla ahora en estos licenciaturas, en estos niveles superiores y también en las maestras y los doctorados. Vienen de una lucha y de una conquista social e ideológica que se ha planteado y que se ha plantado muy fuertemente para poderse defender. Y en la introducción encontramos palabras muy atinadas del doctor Ulises Carmona, que nos habla que esta exigencia en los ámbitos diversos de la vida requiere que se encuentren las defensorías con personal capacitado. Estamos hablando de que los espacios de los derechos universitarios son de doble vía y a veces hasta de tercera. Uno, son integradores, jueces, y también son sometidos a una conciliación que ayuda mucho a resolver problemas ahora en esta cultura de la paz. Pero que también carecemos muchas veces no solo de personal, sino de la capacidad y la capacitación para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de un derecho humano. ¿Qué podemos decirle a un estudiante o a un profesor cuando el estudiante solicita que se quede el antecedente del profesor para que no le suceda a las próximas generaciones? Pues tendríamos que hablar del principio pro persona, en donde no son delitos acumulables o quejas acumulables, por lo menos en esa área no. Habrá otras áreas en donde las defensorías pueden hacer gestiones,
pero si algo distingue a las defensorías o a los derechos humanos universitarios es que son solitarios. Es un caballo que se cabalga en una soledad de liderazgo porque no se comparte el punto de vista precisamente con la autoridad, puesto quién es a veces quien violenta ello. Con autoridad me refiero no a las autoridades universitarias nada más, sino al profesor, que a veces es autoridad frente al alumno, o al jefe, que es autoridad frente al trabajador administrativo. Y luego, pues está el quejoso al que se le puede decir qué hacer y qué no hacer, pero sí requiere liderazgo, persistencia, fortaleza y una soledad de la decisión que se va a tomar, porque aquí no hay de dos, o puede proceder o puede no proceder. En el ámbito educativo, de las cosas que he encontrado en coincidencia dentro del libro, hay una parte muy interesante que tiene que ver con la capacitación del personal. Mucho tiempo, quienes hemos trabajado en las comisiones estatales de derechos humanos, hemos considerado que la integración de los expedientes van de una manera más o menos como se los enseñó en las clínicas procesales en algún momento, se presenta y se contesta. Los derechos humanos se tienen que ampliar, tienen cierta formalidad, pero también tienen que ser flexibles. Levantar testimoniales, a veces recibir audios, por principio de cuentas creer que la persona que lo está presentando va porque es una opción de solución, pero además, si no están las pruebas rotundas, pues empezar a generarlas y a crearlas. Esto es la parte procesal que en algún momento tendríamos que escribir. Quienes nos dedicamos a ello, pues se puede desmoronar, porque la clínica de los derechos humanos, aunque tiene una metodología para recabar pruebas, la forma de la comprobación de las mismas sigue viviendo en una codificación estatal y federal que requiere pruebas contundentes, peritos en audios, peritos en videos y una serie de burocracia que quienes estamos al frente de las mismas la adivinamos y buscamos la vía más corta para resolver. Eso educativamente, mientras las personas de las universidades saben que existen las defensorías, que existen sus derechos, que deben leer el reglamento de exámenes mínimamente, pues también nos vamos dando cuenta que educativamente nosotros nos enfrentamos a escenarios distintos y mucho más complejos. Porque aunque estos derechos que nosotros sabemos que podemos pedir todo el tiempo en cualquier espacio, en muchas universidades se traducen a lo mismo. Esta universidad es una de las pocas universidades que tiene casas del estudiante, y digo pocas porque la otra son pues los chapingueros con sus albergues, que son albergues que sí están cuidados y coordinados por la misma autoridad. En nuestro caso, las casas se autogobiernan y pues afortunadamente, siempre lo digo cada que nos invitan, a la fecha tenemos toda la gente en las casas y no se nos ha perdido ninguno ni ninguna, y ese es un orgullo para la autoridad universitaria, que se autogobiernen y se cuiden entre ellos mismos. Entonces tenemos un escenario muy grande de las personas que tienen que conocer cuáles son sus derechos, también el recordatorio para los profesores de en qué consisten sus obligaciones y sus derechos también, los límites de esos derechos. Pero las universidades nos enfrentamos a un cambio generacional que tiene que ver mucho con lo que estudiamos y con cómo lo estudiamos. Nos enfrentamos a la didáctica de las prácticas que a los alumnos les parecen viejas y que necesitan ser renovadas. Y en esa renovación nos confundimos entre si mandamos la tarea híbrida por internet, si podemos convocar al jefe de grupo por WhatsApp, y cosas y detalles que van trayendo como consecuencia prácticas y controles nuevos. Nuestra universidad, a partir de la pandemia, tiene un correo institucional, desde el cual nuestra defensoría, notifica rigurosamente, y no lo hace de otra manera más que por correo electrónico, pues porque tampoco hay notificador y hay muchas razones, pero el correo electrónico trae también algunas consecuencias que rozan a veces en otros tipos de delitos que ya se trabajan en la fiscalía. Sin embargo, educativamente, el reto de toda universidad con sus defensorías es educar. Sin embargo, otro tema de los que se tratan aquí dentro del libro, que también es una parte educativa, es la formación ideológica
de los cuadros políticos de los alumnos de las universidades. Eso no es poca cosa. Las universidades son un nido y un semillero de pensamientos, de ideas, de convergencias y de confrontaciones. Esas confrontaciones de ideas tienen que ser en este espacio, ese es el espacio adecuado, las universidades, en los foros, en las clases, en lo que se va generando desde las preparatorias hasta más adelante, y encontramos que hay autoras también que dicen, bueno, este espacio educativo nace en el conflicto. Y aquí dice Lisa Aguilera y Ana Luisa Chondo, dice, bueno, la actuación de las defensorías posibilita una paz imperfecta. ¿Por qué? Porque nace en la coexistencia con el conflicto. Sin embargo, los conflictos se tienen que aprender a resolver. Lo que hacemos dentro del aula y con las ideologías que se presentan es, muy bien, tu ideología es esta, la mía es esta, se respeta y podemos ir incluso a nuestras elecciones de consejos técnicos que nos permiten tener una actividad muy certera en nuestro pensamiento, que va cambiando tal vez con el tiempo, pero que en ese momento a nuestros jóvenes les da ideología. Y este texto también habla, ¿no?, de esta función educativa en el conflicto que se tiene. Cuando nos han acreditado a nosotros como universidad pública, al principio se nos hablaba mucho de la masificación. Nos decían que esta masificación que teníamos pues tal vez no era tan adecuada. Con los años hemos demostrado que en nuestra universidad esta masificación ayuda mucho a que los jóvenes sean autodidactas y líderes. Entonces creo que eso que dice Aguilera y Ana Luisa Chondo es muy sanador, porque es cierto, no hay un día en que no nos presentemos con una queja, pero ahora ya no diré queja, ahora hablaré de conflictos que nos permiten crecer. Y finalmente quisiera hablar de un tema que está también en el texto, que es la cultura de la paz. El año pasado, nuestra rectora firma con la Universidad de Guadalajara estos acuerdos de la paz. Y bueno, nos estamos sumando, no es solamente un eslogan, pensar en el asunto de la paz o ser humanistas por siempre. La intención es que realmente volvamos a pensar en los cimientos más básicos, decía la Universidad de Guadalajara, de los problemas que se tenían al interior. Nos convocaron a muchas reuniones a través de la red o en la que pertenecemos todas las defensorías del país, para ver cómo podíamos proponer después de la pandemia que la violencia cesara. La pandemia fue muy ruda, trajo consigo algunos atrasos sociales en los grupos, hubo preparatorias que hicieron prácticamente sus cursos en la pandemia o maestrías, y bueno, había que cerrar esa brecha. Esa brecha aún la seguimos viviendo y aún no hay estudios claros universitarios que nos digan socialmente cómo la hemos enfrentado. Pero una cosa sí es cierta, lo sentimos y lo pudimos medir en el número de expedientes que tuvimos, que no hay otra forma más que incentivar esa cultura de la paz a través de medios de conciliación. Y a eso es a lo que le estamos apostando. Veo que no solamente nosotros, sino muchas personas en este texto lo mencionan. Y la riqueza del libro es precisamente estos tres temas: cómo desde la educación, cómo desde el conflicto se pueden sacar muchas soluciones y propuestas para políticas públicas y poder dirigir muchas escuelas y facultades que tengan personas exitosas, que no se trensen en un conflicto de los capuletos, sino que tengan soluciones que puedan resolver de forma práctica, dejando rencores atrás y volviendo a empezar. Yo sí recomendaría mucho este libro porque, repito, no hay muchos en esta materia. Tal vez en las reuniones que tenemos de justicia universitaria, a las reuniones nacionales que vamos, sí, no puedo negar que se convierte en un poco del muro de los lamentos porque nos faltan muchas cosas. Pero cuando vamos a estas reuniones, no solo es un desahogo, es un status quo, un diagnóstico situacional en donde decimos tenemos que avanzar. Y cuando leemos esta obra decimos, ok, los derechos humanos son impresionantemente grandes, pero cuando hablamos de las universidades y pensamos, en mi caso, en una universidad como la mía, que cubre hasta alimentación y techo con las casas del estudiante, yo creo que más cerca de este círculo de los derechos humanos primordiales y básicos no se puede estar más cerca. Pues por mi parte
se los recomiendo mucho. Es una lectura ágil, es una lectura que nutre, da ideas para otros ensayos, da ideas para escribir memorias, por qué no decirlo, para escribir la parte procesal. Y yo pues solamente quiero agradecerle a Paco, que desde que abrazó este tema ha seguido impulsándolo, ha seguido juntando a todas las personas que han escrito aquí, que además no es fácil la coincidencia, y agradecer mucho la presencia de la gente que ha venido, porque acompañar esta obra y darle la palmadita de que le vaya muy bien es sin duda una buena visión de que los derechos humanos universitarios importan. Muchísimas gracias. A continuación participará el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestro en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, especialista y maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Palermo, Italia. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, investigador nacional nivel 2 por el CONACYT, profesor a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, autor de más de 130 trabajos publicados en las materias de su especialidad. Ha colaborado en la protección interna e internacional de los derechos humanos, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue defensor de los derechos universitarios de la UNAM a partir de 2012 y 2015, y sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de 2015 a 2019. De eso. Muchísimas gracias por la muy amable y generosa presentación. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un enorme gusto estar aquí el día de hoy en este salón, en esta universidad tan importante. Además sé que están de gala, celebrando pues, los 125 años del establecimiento de los estudios en Derecho. Se dice fácil, ¿no? Imagínense cuántas generaciones y las transformaciones que esto ha impulsado. Agradezco por supuesto también al señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota, quien nos hizo llegar una invitación a instancia de mi amigo el doctor Francisco Ramos Quirós. En principio fue para participar en esta obra, que ahora ya está cristalizando, y en segundo para este evento, a lo que acepté con mucho gusto. Por supuesto también quisiera saludar a quienes nos acompañan aquí en la mesa, la doctora Marta Patricia Acevedo, ¿no? el doctor también Diego García Ricci, y por supuesto el coordinador de la obra, el doctor Francisco Ramos Quirós. Y quisiera yo compartir con ustedes, además de agradecer pues, la presencia de autoridades universitarias, profesoras, profesores, el alumnado y grandes amigos, ¿no? Siento en mi casa, siempre que vine para acá, a las grandes experiencias. Pues yo quisiera referirme a lo siguiente. No es fácil en la actualidad, ya casi la gente no lee, eso hay que decir, que una obra cristalice de esta manera, con un tema novedoso, aunque ustedes van a ver ahí que tiene ya su tiempo, sigue siendo novedoso en nuestro país, y un tema además necesario. Me parece que la obra muy bien realizada, me gustó mucho. He recibido ya opiniones sobre la misma, muy buenas, por cierto. De una vez les digo, están apartados por lo menos 2 ejemplares que me encargaron adquirir, porque sí es un trabajo
que logró muchas cosas. Les voy a compartir algunos datos, hice algunos apuntes al leer la obra, al revisarla, y quisiera compartir con ustedes. La última vez no usaba lentes, así es esto. El libro integra 11 trabajos, colaboraron en él 19 personas. Si ustedes leen la síntesis curricular de las personas que colaboraron en la obra, se van a llevar una sorpresa. Yo me quedé de verdad impresionado porque, salvo su servidor, las personas colaboradoras tienen una formación muy diversa, muy sólida, y además, por supuesto, tienen en común gran parte de esta experiencia que es la labor de defensa de los derechos universitarios. Además, que no es común, pero esta obra con esto detona seguramente futuras investigaciones, tiene un apartado de bibliografía especializada. Yo hice un recuento de 47 obras, lo cual nos deja ver que es un tema que es atractivo para efecto de la investigación jurídica, y además bajo el sello de la editorial Ubiyus, que pues está siendo una editorial bastante sólida, en un mercado bastante competitivo, pero que nos sigue dando muy buenas obras. Esperemos que siga así. También es importante señalar que las personas que colaboran estuvieron, como decía yo, vinculadas con la defensa efectiva de los derechos universitarios en instituciones, por ejemplo, en el caso de su servidor de la UNAM, pero también la Universidad del Estado de México, la Universidad de la Ciudad de México, estoy hablando de instituciones públicas, la Universidad de Coahuila, Michoacán, Chiapas, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, y también la Universidad Iberoamericana, donde nos acompaña el doctor Diego García. Esto representa pues, un mosaico, pero además nos indica que esta institución, ¿no?, sigue en expansión, ¿no? Nos ha tocado ver cómo ha ido creciendo y creciendo nuestro país, y además, como ya lo señalaron, hay más de una, digamos, organizaciones, ¿no?, que conjuntan estas instituciones alrededor del mundo. Entonces esto es un movimiento, digamos, de una especie de un río todavía un poco subterráneo, ¿no?, de ombudsperson universitarios, que es una figura especializada que comparte las características del ombudsperson, pero adaptadas al ámbito y al contexto universitarios. Los temas que se abordan, por supuesto, van a encontrar ustedes una muy buena introducción a los orígenes, a la evolución de esta figura, pero a temas ya muy sustantivos del derecho a la educación. Hay una coincidencia lógica en varios de los trabajos donde se da esta figura en el ámbito del derecho a la educación y los derechos a la educación, pero también pueden ver ustedes el mosaico. No hay una sola, si bien se organizan a imagen y semejanza o inspiradas en el ombudsperson, van a ver todo un mosaico que hay desde la nomenclatura de las instituciones hasta su organización, su forma de designación y por supuesto sus atribuciones. No son las mismas, y en ese sentido hay mucho que aprender, porque nos deja ahí ejemplos, experiencias muy interesantes que son importantes considerar. Yo les diría un poco lo siguiente, el porqué de esta obra y el por qué se insiste sobre el tema ahora desde el ángulo de los derechos humanos. Como todas y todos posiblemente saben, pues nuestro país tuvo en 2011 una gran reforma constitucional en materia de derechos humanos que pues marcó una especie de antes y después en la manera en que veíamos los temas relacionados con los derechos, desde la propia nomenclatura, ¿no?, que dejamos atrás las llamadas garantías individuales y ahora los derechos humanos. Y las universidades pues no son instancias que pudieran quedar fuera de este aspecto.
Entonces, con esa reforma se genera un impacto hacia las universidades, hacia el interior de las universidades, y han comenzado desde entonces a ver qué le toca hacer a la universidad hacia el interior respecto a los derechos. Porque como bien afirma el doctor Francisco Ramos en la introducción del trabajo, en efecto, las universidades han sido piezas clave en la evolución, en el reconocimiento de los derechos humanos, en la formación de cuadros, la presentación de ideas, etcétera, pero no habían volteado hacia el interior en ese tema. Entonces yo creo que este sí es un cambio muy importante para saber qué de los derechos humanos, cuáles derechos humanos, cuál es su alcance, cuáles son sus límites, cuáles son las posibles regulaciones legítimas de estos derechos en el ámbito de la universidad. Hay que recordar que las universidades en general pues son centros sobre todo de enseñanza, de investigación, pero también de promoción de la cultura, de propuestas a solución de problemas nacionales, pero no solo esto, sino es donde encuentran sobre todo su razón de ser las y los jóvenes que encuentran en la universidad no solo conocimiento, sino también una formación integral. Y me parece que ese aspecto implica que encuentren como parte de su formación una manera de relacionarse, una manera de resolver sus diferencias, pero también de que sepan que se puede vivir y trabajar en un contexto de respeto, en un contexto de libertad, en un contexto de tolerancia, de igualdad, de no discriminación y de un contexto también de rechazo a todo tipo de violencia. Si no es en las universidades, ¿dónde lo van a aprender esto las y los jóvenes? Es por ello que es importante este tipo de figuras, cada vez yo diría más que importantes, ya son necesarias. Ha habido incluso algunos intentos de elevar la necesidad de la existencia de estas figuras, incluso hasta el rango constitucional. En el propio artículo 3, donde está consagrada la autonomía de las universidades, y mencionar que éstas deben contar con este tipo de organismos. ¿Por qué son útiles? Miren, desde mi punto de vista, estos organismos no solo sirven para resolver conflictos, sino también ayudan y fortalecen la autonomía universitaria. Conflictos y problemas de todo tipo, de todo tamaño, que no encuentren en el ámbito de la autonomía universitaria una vía de solución, seguramente la van a encontrar o afuera de la institución o por las vías que no consideramos legítimas. El extremo de ellas, el recurso a la violencia. Entonces, ¿qué mejor que contar con una instancia que permita canalizar el conflicto, resolver el problema, establecer medidas preventivas, etcétera, en un ámbito de libertades y de razonabilidad? Por supuesto, también me parece que estas instituciones ayudan a algo que se llama, que yo he denominado, la gobernanza universitaria. Entonces, ayudan a que los derechos, tanto de profesoras, profesores, el personal de investigación, etcétera, además la labor de los estudiantes, se lleve precisamente en un ámbito de libertades. Eso es muy importante. Si de por sí el trabajo de investigación tiene y requiere ciertas características, cierto contexto, yo no sé cómo se podría llevar a cabo en un ámbito de obstáculos burocráticos o administrativos o conflictos o problemas que no encuentren solución. También en este sentido me parece que son instituciones que
están perfectamente legitimadas para ello. Y algo muy importante, tal vez esto más dirigido a quienes nos dedicamos a lo jurídico. Hay distintos modelos para resolver problemas. Uno de ellos es un modelo, digamos, bastante arraigado, que es el modelo de la aplicación de normas. Entonces hay una norma, una normatividad universitaria, esta debe ser aplicada. Pero el modelo que trae consigo el ombudsperson o instituciones de este tipo no es un modelo de aplicación de normas a ultranza, positivista, digamos, a rajatabla, sino lo que buscan, más que una aplicación del ordenamiento, es una solución de los problemas. Y eso es una cuestión distinta. Un caso que se parezca aislado de una alumna, de un alumno, etc., puede ser el síntoma de una situación. Y una situación que de no atenderse va a generar posiblemente conflicto. En este sentido, me parece que la labor es una labor creativa, es una labor sensible, ¿sí?, de trabajar con las normas, pero entender que la normatividad universitaria, y voy a decir esto con mucho cuidado, mucha prudencia, algunas de las normas universitarias, ¿no?, como yo aprendí de estas experiencias en el exterior, precisamente con la oficina del The Office of the Independent Adjudicator, que es la figura que en Inglaterra resuelve los problemas de este tipo, pero con todas las universidades. Él me decía que ellos no se guiaban por rules, por reglas, sino por guidelines. Y yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no?, entre las reglas y las guidelines? Y él me contestó, había cierta familiaridad, ¿no?, después de estar compartiendo tantas ponencias, etc. Me dijo, ¿viste la película de Piratas del Caribe? Sí. Dice, bueno, los piratas dicen que se resuelven los problemas a través de las guidelines y no de las rules. ¿Por qué? Porque las guidelines son un tanto flexibles. Es una norma, por ejemplo, de un trámite, ¿no?, en un determinado contexto o situación que no pudo a lo mejor prever quien originó la norma, por una situación de enfermedad, una situación extrema, tantas vicisitudes, ¿no?, que pueden surgir, pues necesita ser aplicada con razonabilidad, ¿no?, sin generar privilegios y siempre tratando, si se genera un precedente, de cuidar a partir de entonces la igualdad y la no discriminación. Eso es lo importante. Y además ahora las defensorías, procuradurías, etcétera, de derechos universitarios, pues tienen herramientas que nos da la propia Constitución y esta importante reforma, que es la interpretación conforme y la utilización del principio pro persona, que me parece que bien utilizado puede servir, insisto, para resolver problemas. Además, y voy terminando mi intervención para no quitar más tiempo, considero que estas instituciones también son una especie de termómetro que permiten anticipar alguna situación recurrente, algún problema que tiene que ser atendido por diversas instancias. Asimismo, tienen la capacidad de ir generando algo que va acompañando ahora las reglas, y lo vamos a ver cada vez con más frecuencia, que son los llamados protocolos, ¿no? Protocolo para atender tal situación, protocolo para atender este tipo de problemas en específico, o protocolo para el caso de los estudiantes, las o los estudiantes con alguna discapacidad, por ejemplo. Se requiere algún tipo de reunión de reglas y de principios para ese tipo de cuestiones. También podría ser una instancia
de propuesta a los órganos universitarios de creación normativa, de modificación de algunas prácticas administrativas, y también, por supuesto, pueden, a partir de estas reuniones, de estos eventos, libros como este, reunir conjuntos de buenas prácticas. Esto es, oye, este problema está surgiendo por acá, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Cómo lo resolvieron por allá? A mí me llamaba mucho la atención, debo serles sincero, que el tipo de casos, por ejemplo, ¿no?, que surgían en Canadá o en Inglaterra, donde alguna alumna o alumno pedía que le reprogramaran el examen porque en la mañana al bañarse se resbaló y se pegó en una uña y le está doliendo mucho. Así. Pero cuando yo veía los casos que iban por allá y de repente los casos que nos tocaban ver a nosotros, ¿no?, pues decía yo, no, pues si son de otro calado, ¿no? Entiendo el contexto, ¿no? Es como, les comparto, hace poco conocí una persona en un viaje que hice a Japón, y era un estudiante mexicano que iba a presentar un proyecto de inteligencia artificial con el teléfono para los casos de multas de tránsito. Con esa aplicación uno podía decir qué es lo que sucedió o qué es lo que le dicen que sucedió, y automáticamente el teléfono le señalaba si era o no una falta de tránsito, cuál era la posible sanción a la consecuencia, etc., para evitar cuestiones de corrupción. Bueno, estaba muy triste porque no le aceptamos su proyecto. Pero, digo, a cualquiera diría uno, si tiene una persona, no avesada en derecho, esa posibilidad de saber si lo que le están diciendo es cierto o no, esto es muy bueno, esto puede revolucionar y ser una forma de contribuir a acabar con la corrupción. Pues estando por allá me doy cuenta que entiendo por qué le rechazaron el proyecto. Resulta que en ese país en particular es inconcebible que una persona, un policía, trate de engañar o trate de obtener un beneficio a partir de una supuesta falta. Inconcebible. Entonces me decían, es que no entiendo de su proyecto. ¿Cómo que un policía? Perdón, esto no es ciencia ficción. Entonces se queda uno así y uno piensa, caray, no, ¿cómo es posible, ¿no?, que ni siquiera tengan por la mente ellos la posibilidad de que alguien haga eso? ¿Sabían ustedes que es uno de los países que tiene, si no es que el que tiene, el menor grado de litigiosidad del mundo? Esto es, no hay litigios. Los tribunales tienen audiencias cada 3 meses. ¿Por qué? Pues porque hay una cultura de respeto. Y si lo podemos traer al ámbito universitario, imaginen ustedes la formación con la que van a salir las y los jóvenes, con una mentalidad distinta para la tolerancia, para la igualdad, la no discriminación, para decir, mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. También hay principios universitarios que deben ser salvaguardados, no nada más es mi derecho, mi derecho y mi derecho. También una institución como la universidad requiere, pues en ocasiones, que nosotros apeguemos nuestras conductas, porque si todo el mundo ejerciera sus derechos a la hora que quiere y como quiere, pues bienvenidos al caos. Entonces, creo que esta obra tiene muchas bondades. En verdad felicito el esfuerzo, porque una cosa es uno como autor o como autora, que después se convierte en una especie de deudor de Coppel académico, ¿no?, porque tiene que estar el coordinador, ya se va a cerrar la lección, mande el trabajo, y uno ahí, sí, mañana, sí, pasado, etcétera, ¿no? Entonces, el gran esfuerzo que tuvo el doctor Francisco, lo atinado del tema, y además que se ha apoyado precisamente por esta universidad. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.
continuación tenemos la participación del doctor Diego García Ricci, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde también se desempeña como procurador de derechos universitarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Grupo Consultivo de Privacidad de Meta, antes Facebook, LATAM. Ha sido profesor de la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Infotec, y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la Universidad Iberoamericana ha sido presidente del Tribunal Universitario, miembro del Consejo de Investigación, vocal del Comité de Ética en Investigación del 2021 a la fecha, coordinador de la especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 2019 al 2022 y director de la revista Jurídica Ibero del 2017 al 2022. Es autor de El Derecho a la Privacidad, así como diversas publicaciones especializadas en derechos humanos, especialmente en temas relacionados con el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales. La más reciente, Privacidad e Identificación Forense de Personas Desaparecidas, que fue financiada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable. Cedo el uso de voz. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera antes que nada empezar agradeciendo, ¿verdad?, la hospitalidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta universidad tan importante para el país, y su Facultad de Derecho, en manos de su director Domínguez Mota, que nos hayan extendido esta invitación, así como su secretaria académica que aquí nos acompaña. Muchas gracias, doctora. También le agradezco a la doctora Marta Patricia Acevedo García que nos acompañe y que haya auspiciado este evento, y también al doctor Francisco Ramos Quirós por haber pues hecho todo este gran esfuerzo de lograr esta obra colectiva, que ahorita voy a decir algunas palabras. Realmente fue una labor titánica. Felicidades, doctor, por tu paciencia, por tu trabajo, por tu empeño para sacarla adelante, y pues es un honor también para mí compartir la mesa con el doctor Ulises Carmona Tinoco, quien es un destacado conocedor en materia de derechos humanos, y además quienes fueron también defensores de derechos universitarios en universidades tan importantes como la UNAM, como la Universidad Michoacana. Saludo también la presencia del defensor Jesús Santillán, que aquí está. Tengo que decirles que la primera vez que yo vine aquí a la Facultad de Derecho fue un evento organizado por el doctor Santillán, que me invitó a hablar precisamente de privacidad y protección de datos personales a partir de los estándares del sistema interamericano. Y bueno, pues ahora me da mucho gusto y mucha emoción regresar como defensor de derechos universitarios de mi universidad. Entonces, gracias, defensor. Y también saludo al maestro Cuauhtémoc de Lincoln Barriguete, que está también aquí atrás, y que es profesor de posgrado aquí en la facultad, y quien me abrió la puerta hace muchos años en la Universidad Latina de América para ser profesor, y que me ha permitido conocer a muchísimas generaciones de abogadas y abogados de Michoacán egresados de esta gran universidad. De verdad que ha sido un honor participar en la formación de estas abogadas y abogados que son egresados de esta casa de estudios, y que he tenido la fortuna de trabajar con ellos. Y bueno, yo lo primero que quisiera decir de esta obra es que nos empieza a dar cuenta de un nuevo campo disciplinar que se está formando en el país, que es el estudio de los derechos universitarios. Es bien difícil crear campos disciplinares, porque normalmente todos los que ocupamos las posiciones de defensores ya tenemos nuestro propio área de investigación, nuestra área disciplinar, de modo que estamos de manera pasajera, y es muy corto el tiempo como para generar obra académica. Entonces, para poder lograr un trabajo de investigación que se vaya sistematizando como va pasando el tiempo, es difícil lograrlo, y en eso celebro mucho esta obra que hizo el doctor
Ramos Quirós, porque realmente se dio el esfuerzo de continuar los trabajos previos que ya se habían hecho respecto de cómo estudiar los derechos universitarios. Y uno de esos trabajos previos pues es obviamente el del doctor Jorge Ulises Carmona, que ya había hecho un libro en 2013, si no mal recuerdo, doctor, que habían un poco hablado y él a su vez abrevaba del trabajo de otros defensores previos. Y miren, es muy importante porque desde la nomenclatura, derechos universitarios, derechos humanos. Y yo empezaría diciendo este comentario: hablar de derechos humanos en México es hablar de derechos universitarios, porque la protección no jurisdiccional de los derechos humanos comenzó en las universidades y comenzó en las defensorías de derechos universitarios. Y de eso coincidimos todos los autores tenemos que regresar a nuestros momentos fundacionales, y el momento fundacional es la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM en 1985, que el año que entra cumple 40 años. Y fíjense, en 1985 fueron 5 o 6 años antes de la creación del sistema Ombudsman, que hoy llamamos Ombudsperson, ¿no? Entonces, la gran novedad que en ese momento fue, ustedes pónganse a pensar en el país 1985, un sistema todavía sumamente autoritario, donde crear instituciones que protegieran derechos pues era ir contracorriente, y eso se dio en el seno de las universidades. Y pues esta obra precisamente da cuenta de todo ese recorrido que se han dado en diferentes casas de estudio para la conformación de estas instituciones tan nobles. Entonces, créanme que es difícil ponerse a escribir un artículo como estos, porque hay mucho que decir, pero es difícil cómo estructurarlo, ¿me explico? Dado que no hay una disciplina específica que estudie los derechos universitarios. Entonces todos tenemos que empezar con nuestros elementos fundacionales, cómo surgen, cómo se van creando, cómo se han venido evolucionando, y al final del día, pues hablar un poco de nuestras propias experiencias en nuestras casas de estudio, ¿no? Y eso es lo que ofrece este libro. Cada uno de los capítulos les va a dar el testimonio de quienes han sido defensores, defensoras en diferentes casas de estudio, sus particularidades, retos y, digamos, sus propias experiencias. Yo sí quisiera decirles que el ser defensor universitario es algo que nos marca de por vida. Yo creo que aquí mis colegas van a coincidir con eso. Y eso también lo van a ver reflejado en los autores de las obras. ¿Cómo es que una institución universitaria puede dejar una huella tan fuerte en la trayectoria de un profesor, como son la mayoría de los que escribimos en este libro? Entonces, a mí me parece sumamente fundamental que veamos esta obra como el testimonio de alguien que puso su mejor esfuerzo, sus capacidades, sus habilidades, sus talentos para llevar a cabo una acción tan noble como es la defensa de los derechos universitarios, ¿no? Entonces, a mí me parece que es sumamente valioso el leer la obra desde esta perspectiva. Algo que está presente y es materia de división incluso entre las defensoras y defensores es si debemos cambiar la nomenclatura, ¿no? Que si ya derechos universitarios es una nomenclatura un poco anacrónica, que si tendríamos que llamar, y desde aquí el título ya hace una declaración política, derechos humanos en sede universitaria, ¿me explico? Porque pareciera que el término de derechos universitarios ya no captura, a partir de, como ya decían los doctores, la doctora, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Pero, pues bueno, es parte de la conversación que se está teniendo, si debemos llamar derechos universitarios o derechos humanos universitarios, o si mantenemos la nomenclatura de derechos universitarios. Hay algunos que dicen, bueno, es que no se necesita un reconocimiento, esa positivización excesiva que se tiene que dar por las normatividades universitarias, sino que es simplemente recoger los derechos humanos que garantiza el orden jurídico mexicano en el entorno universitario. Pero también es cierto que hay algunos derechos universitarios que no necesariamente corresponden con los derechos humanos, ¿no? Como puede ser el reconocimiento de la propiedad intelectual de los investigadoras, investigadores, algunos otros derechos que son muy particulares, que solo se verifican en el entorno universitario. Entonces hay algunos colegas que dicen, bueno, pues llamémosle derechos humanos universitarios. Entonces yo lo dejo aquí para la audiencia. Tendríamos que cambiar la nomenclatura o no, es algo que se está conversando y que seguramente llegaremos a un consenso o no, ¿me explico? Y que cada uno de nosotros tendrá su propia posición al respecto. Y bueno, a mí en particular, el doctor Ramos, que es una persona sumamente seria, como que no me dijo por qué quería que alguien de la Universidad Iberoamericana escribiera, pero yo creo que puedo intuir algunas de las razones, y tiene que ver con el hecho de que nosotros somos una universidad privada, ¿no?
Y la gran pregunta que me han hecho mis colegas defensores en el marco de la red, que es la red que agrupa a los defensores, ¿por qué una universidad privada tendría que tener una defensoría? Y mi respuesta es muy sencilla, porque vivimos los mismos problemas. Creo que una de las principales misiones que tiene un defensor de derechos universitarios es atajar las diferencias de poder, ¿no? Defender a las personas que están en una posición de poder menor que la de una autoridad. Y eso se replica en una universidad privada y en una universidad pública. De modo que tenemos los mismos problemas. Estamos organizados de la misma manera y de alguna manera tenemos una misión muy importante, que es formar estudiantes al estudiantado en el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y algo que pasa, también está presente en la obra, y es que precisamente el mismo año de 2011, que es cuando se da la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU sacó esta declaración sobre educación y formación de derechos humanos, y ahí la ONU lo que hace es recomendar 3 acciones muy específicas. Uno, la educación sobre derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que se dé conocimiento y comprensión de todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La educación por medio de los derechos humanos, que es el aprendizaje y enseñanza ya en las aulas de los derechos humanos. Y aquí viene la parte más útil, que la ONU nos lanza un reto y que es muy difícil de aterrizar. Educación para los derechos humanos. ¿Y qué quiere decir eso? Desarrollo de habilidades, ¿no? Entonces uno dice, ¿y cómo se pueden desarrollar habilidades en materia de derechos humanos? Y después de estarlo pensando, cuando yo estaba escribiendo mi artículo, mi capítulo, y yo dije, pues es la defensoría. Porque cuando una persona presenta una queja, cuando una persona presenta el conflicto y se soluciona el conflicto, se está educando. ¿Me explico? Yo creo que una persona que presentó una queja en su defensoría le va a ser mucho más fácil presentar una queja ante una comisión de derechos humanos, nacional o estatal, que una persona que no lo hizo. Entonces, es un gran espacio para la formación en materia de derechos humanos en el sentido de generar habilidades, ¿no? Aprender en el ejercicio ya práctico de presentar quejas en materia de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, las defensorías nos ofrecen esto, ¿no? O sea, una gran experiencia. Y fíjense, la educación no es solo para el estudiantado, como originalmente lo asociaríamos, sino también para el personal docente, personal académico y personal administrativo. Créanme que la gente lo aprende. O sea, en mi experiencia muchos han llegado a decirme, es que no sabía que tenía que garantizarle, no sabía que tenía que convocar al consejo. Y yo dije, pues ¿qué tienes que saber? Está en la normativa universitaria. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? También un proceso de educación, porque muchas de las personas que para bien o para mal violentan derechos humanos no son abogadas o abogados. Entonces no tienen tan clara esta formación que nosotros como abogadas y abogados sí tenemos, ¿no? De respetar audiencias, que permitirles ofrecer pruebas, ¿no? Entonces todas estas cuestiones pues tienen que ir enseñando, especialmente a colegas de universidades que no están formados en el ámbito de las ciencias jurídicas, ¿no? Entonces a mí me parece que las defensorías nos dan esa gran oportunidad de formar ciudadanía activa, lista para ejercer sus derechos humanos, y con eso se da un fortalecimiento democrático para una sociedad democrática que es la que queremos construir en este país, ¿no? Entonces, vean la gran oportunidad que tenemos al contar con estas defensorías, y que con el paso del tiempo, como decíamos, va a cumplir la defensoría de unos 40 años, pero no todas tuvieron la misma historia, muchas fueron creadas muchos años después, y hay algunas universidades públicas también que no tienen defensoría. Entonces vean la gran fortaleza que tenemos y la gran instrumento ya con experiencia aprobada, con mucho expertise para poder seguir fortaleciendo la educación de ciudadanos, defensores de derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos que participan en un régimen democrático. Finalmente cierro un poco con la historia de la Procuraduría de Derechos Universitarios de la Universidad Iberoamericana. La Procuraduría se funda en 2014 y aquí falta una cuestión que yo también me tuve que enfrentar, y los jesuitas, como ustedes saben, han sido unos grandes defensores de derechos humanos. Tienen el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que se funda precisamente en los años cuando surge la Defensoría de la UNAM, en el 86 más o menos. Entonces, para los jesuitas la defensa de los derechos humanos ha sido parte de sus obras fundamentales. Entonces, a mí yo me preguntaba,
por qué no habían hecho el cruce, ¿no?, entre lo que estaban haciendo con una obra con lo que estaban haciendo en sus propias universidades, especialmente en la Universidad Iberoamericana. Y la verdad es que yo creo que era más que nada porque los rectores no lo tenían tan claro. ¿Quién fue el que fundó la Defensoría? Un exdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Augusto, que es el maestro David Fernández. Entonces él dijo, lo primero que va a hacer en mi rectorado es abrir la Defensoría, le llaman Procuraduría, es una diferencia semántica, no hay ninguna trascendencia, hacemos lo mismo que las defensorías públicas, y con eso pues reconocen la tradición humanista de los jesuitas y de la propia Universidad Iberoamericana, ¿no? Y nos sumamos a esta pues larga lista ya de instituciones de educación superior que cuentan con una Defensoría de Derechos Universitarios. Pues no me queda más que agradecerles de verdad que me hayan escuchado, que me hayan permitido compartir esta experiencia, y de nuevo muchas gracias, doctor Ramos, por la invitación. Finalmente, le damos el uso de la voz al doctor Francisco Ramos Quirós, quien es licenciado en Derecho y maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, perfil deseable PRODEP, investigador estatal honorífico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del 2017 a mayo de 2023. Fue miembro de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, nombrado por el Congreso del Estado de Michoacán del 2017 al 2020. Fue defensor titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios Nicolaitas, nombrado por el Consejo Universitario del 2012 al 2017. Actualmente se desempeña como coordinador por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del doctorado interinstitucional en Derecho y es profesor investigador por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta casa de estudios, donde imparte clases en la licenciatura, maestría y doctorado. Gracias, muy buenas tardes, tengan todos, sean pues, bienvenidos a este importante evento académico, y siempre suelo comentar en las presentaciones del libro que se trata, como ya lo ha dicho bien la doctora Patti Acevedo, de una fiesta académica, y en esta ocasión pues una fiesta que debo decir me tiene muy contento, pues prácticamente conozco a todos los asistentes, todos son grandes amigos, cuento con la presencia desde luego de muchos de mis más grandes queridos maestros durante la licenciatura, desde luego en posgrado también, otros más profesores, colegas, alumnos de diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado, compañeros que nos acompañan de otras instituciones, y la verdad que todos son grandes amigos. Me siento muy contento de estar aquí, y bueno, en esta ocasión yo quisiera pues, destinar mi intervención a dos momentos. El primero, desde luego, tiene que ver con la gratitud. Agradecer, y en primer lugar agradecer a mi Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por esta importante oportunidad de comentar el libro, de presentarlo aquí en un evento tan importante como son los 225 años del inicio de los estudios de Derecho del Estado. Es algo importante que nuestra facultad está pues, de fiesta, y en el marco de estas festividades poder presentar el libro, que siempre es motivo de mucho gusto. Por ello agradezco desde luego al doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota la anfitrionía y todo el apoyo para la celebración de este acto, y pues mi agradecimiento a la doctora Greta, haga extensivo este saludo y este agradecimiento. Y también pues agradecer a todos los autores del libro. Hay que comentar, se trata de un libro colectivo. Yo fui el coordinador de la obra, escribo un capítulo, pero hay otros 10 autores. Quiero agradecer a todos ellos su colaboración, su participación, porque bueno, pues es complicado siempre escribir, son temáticas que no son fáciles, mucho menos cuando pues los propios autores son defensores en activo. Muchos de ellos tienen agendas complicadas, pero tuvieron una gran disposición. Por ello quiero agradecer a los dos comentaristas que están aquí, que son autores de un capítulo de la obra, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, pues gran amigo, coincidimos durante el periodo como defensor
defensor, en el caso de la Michoacana, y el de la UNAM, y ahí pues desarrollamos esta amistad y también esta colaboración académica. Fue una etapa muy importante. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Y el doctor Diego García Ricci, que es defensor actual y procurador de derechos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y desde luego a la doctora Marta Patricia Acevedo García también, que nos distingue aquí con su presencia, que ella es pues, la defensora actual. De manera que, como se ha dicho aquí, pues prácticamente todos los participantes en esta ocasión pues somos defensores. Entonces, muchas gracias a los comentaristas y a los autores de la obra. Esto es muy, muy importante. También, pues no menos importante, para concluir, quiero hacer dos agradecimientos. En primer lugar, bueno, agradecer a mi familia por acompañarme siempre en todos estos años, mi esposa, Gaby, mis hijos, Paco, Isabela, que Isabela no la veo, pero debe estar por allá, así no, allá afuera, pobrecita, tiene mucho calor, pero bueno, pues este caminar ya de muchos años, muchas gracias por hacerme feliz, los amo, y pues bueno, es muy importante para mí que estén aquí acompañándome, y desde luego agradecer a Dios, sin duda, por permitirme presentar el libro. Este año justamente se cumplen 15 años de que yo presenté mi primera obra en 2009, justamente en esta sala, un libro que muchos recordarán, muchos de los queridos amigos que me acompañan estuvieron aquí presentes hace ya 15 años, como pasa el tiempo. Presentaba una obra sobre el control constitucional de la Suprema Corte de Justicia, y además que ya cumplo 25 años de que llegué a Morelia a estudiar. Prácticamente yo llegué en el 99, entonces pues vaya que pasa el tiempo, y bueno, llegué aquí, estuve en la casa del estudiante, prácticamente no conocía a ningún moreliano, y vean ahora, pues gran fortuna contar con tantos amigos tan distinguidos que de verdad me honran con su amistad. Estoy sumamente feliz de poder estar aquí y contar con su presencia. Entonces, muchísimas gracias a todos por el gran esfuerzo que hacen de acompañarme. Y bueno, para dar paso a la parte ya que nos ocupa, que nos interesa, el tema académico, pues platicar realmente, pues es poco lo que yo voy a añadir. Ya han hecho comentarios muy valiosos los compañeros, expertos en el tema, justamente sobre qué es lo que pretende el libro, qué es lo que busca, y desde luego, como cualquier presentación del libro, no con la finalidad de ahorrarles la lectura, ¿verdad? Que les platique aquí el contenido y digan, ya me ahorré la lectura, que como no, se trataba bien de incentivarlos, y de verdad yo estoy muy contento del trabajo y creo que vale mucho la pena. Y les voy a hablar solamente de 5 partes para no cansarlos, que de por sí ya el calor está tremendo. 5 puntos muy sencillos por los que creo que el libro es importante y vale la pena, desde luego, pues, que lo consigan, lo busquen, lo lean sobre todo y lo podamos reflexionar, y que esto pueda continuar con nuevas investigaciones y nuevas cosas. El primer punto que yo quisiera resaltar del libro, y me parece que esa es como la parte fuerte del texto, es la relación o la importancia que tiene la universidad para los derechos humanos. Es un tema que luego no reflexionamos mucho. Yo voy a darles 3 ideas muy breves de por qué es tan importante la universidad para los derechos humanos. Eso que aquí estamos en una universidad y a veces no lo reflexionamos mucho. La primera cuestión que tiene que ver con esto es pues los avances en la doctrina, los avances teóricos, las investigaciones, todos prácticamente en materia de derechos humanos son hechos por universitarios. En universidades, institutos, centros de investigación o la institución de la denominación que ustedes gusten y manden, pero todos siempre son profesores, investigadores, académicos, son los que llevan cualquier nombre que les venga a su mente de aquellas grandes vacas sagradas de los derechos humanos. Todos son universitarios, luego están formados ahí, pero colaboran y se desarrollan en una universidad. Entonces, esto no es cosa menor. Podríamos decir que el desarrollo de los derechos humanos mucho le debe a la universidad, que es la función de la universidad, la investigación. En segundo lugar, una cuestión que vale la pena tiene que ver con el origen mismo de la propia universidad. Si nos remontamos a la Edad Media, pues bajo aquella idea de comunidad, como era entendida la universidad, aquella universitas magistrorum scholarium, aquella comunidad de profesores y alumnos, que justamente surgió para defender los derechos de la comunidad. Recuerden que en aquellos tiempos, Edad Media, pues era bastante complejo para aquellas personas que buscaban realizar estudios, porque pues prácticamente las escuelas monásticas, los ayuntamientos, un montón de instituciones y corporaciones de repente le hacían la vida de cuadrito a las instituciones que iban surgiendo, y las universidades surgen con esa finalidad, defender los derechos de su comunidad. Eso es algo fundamental, porque dicho así, no sería raro pensar que una de las funciones de la universidad como tal es la defensa de los derechos de su comunidad. Históricamente nació con esa finalidad y es algo que de repente parecemos olvidar con el paso del tiempo. Y la tercera razón de importancia de la universidad para los derechos humanos, ya lo han dicho aquí, tiene que ver con la propia defensa en general. En México, pues ya es un tema muy trabajado,
el famoso ombudsman, esa defensa inspirada en aquella figura sueca de defensa de derechos que tiene un origen histórico muy interesante. Pues no hay que perder de vista, como ya se ha dicho aquí, en la primera institución en México que se establece realmente inspirada en esta figura escandinava del ombudsman no fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990, como podría pensarse, fue la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Esto es 5 años antes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y aquí es muy fácil entenderlo si tomamos en cuenta que esto se da durante el rectorado de Jorge Carpizo, ¿no? Un gran y destacado defensor de los derechos, promotor de los derechos humanos, y durante su rectorado se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM. Y además, el proyecto de estatuto fue realizado por el propio Héctor Fix-Zamudio, y esto ya nos dice mucho de dónde viene esta idea. Entonces, sin duda, en México la defensa no jurisdiccional, inspirada en el modelo del ombudsman de defensa de derechos humanos, prácticamente nació en el ámbito universitario, nació en la UNAM, y eso es importante. Se adelantó a España, por cierto, hay que decirlo, aunque en el mismo año se aprueba, pero aquí se aplicó primero, en España tardó un poquito más, pero bueno, esto es algo importante. Entonces son 3 razones por las que vale la pena reflexionar sobre la universidad y los derechos humanos, porque hay una gran deuda hacia los derechos, pues por parte de las comunidades universitarias, y ese es el primer tema que pienso que el libro en cierto modo pues, reflexiona a través de diferentes experiencias, ya lo iremos comentando, y es el primer tema. El segundo tema de los 5 que quiero platicar tiene que ver pues, con esto, y es algo que es contradictorio. Si son tan importantes las universidades para los derechos humanos, pues pensaríamos que hay mucho desarrollo del tema teóricamente, y la realidad es que hay bien poquito, no hay casi nada. Nunca se voltea a ver los derechos humanos al interior de las universidades. Las universidades deberían ser un oasis en el desierto de tanta inseguridad y problemas. Aquí como universitario pues debería prevalecer un ambiente pues, distinto. Tristemente no ocurre, y en todas las universidades en México y en el mundo pues hay problemas, porque somos comunidades, todos tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero también tenemos trabajos, conflictos y problemas, y eso hace a veces difícil la relación. Pues justamente pues, los derechos humanos, los derechos universitarios y estas instituciones que se dedican a atender estos asuntos pues son fundamentales. Entonces, ¿cuál sería ese segundo punto? La falta de trabajos sobre este tema. Es muy poquito lo que hay sobre este tema. Ya lo saben el doctor Jorge Ulises. El texto incluye una bibliografía especializada. Al final de los 11 trabajos que lo integran, se incluyó una bibliografía especializada que se ha estado desarrollando por su servidor desde hace ya varios años, incorporando pues, todos los adelantos que hay en la disciplina. Todavía no le llegamos ni a las 50 obras, pero pues va. Entonces esto puede servir también para aquellos interesados en el tema. Ahí podrán ver, por lo menos referidas, algunas obras en la materia. Y no solo de México, porque si fuera México yo creo que no alcanzaba un gran número. Aquí hay obras de Europa y de América en general. Entonces es un tema que necesita trabajarse. Entonces esta es un área de oportunidad, y sobre eso también se pensó el diseño y desarrollo de este libro. Ese sería el segundo punto. El tercero, que todos van de la mano, tiene que ver con ese eje temático pues bien definido, que es justamente la labor de las defensorías. Entonces, ¿qué se buscó? Pues que los autores de esta obra fueran defensores, ya sea en activo, que gran parte son defensores en activo, y algunos más ex defensores, que tienen toda la experiencia. Todos los autores de la obra son defensores de los derechos universitarios a nivel nacional. Es una obra que tiene, digamos, esta característica. Todos son defensores titulares, los otros fueron, todos conocen ahora sí que de viva voz el asunto, que como ya lo han dicho aquí, es una actividad que te marca, no es tampoco tan cómodo, es algo hermoso, pero es algo complicado, y es algo que, vamos, sí lleva un aprendizaje importante. Entonces, prácticamente todos los autores son investigadores y siguen esta línea temática. Tuvieron libertad, en lo general todos desarrollan experiencia en sus universidades, pero algunos ponen el punto en ciertas particularidades de problemas que son más comunes, experiencias exitosas de cómo han superado, de manera que al leer el libro encontrarán experiencia de 11 universidades. Esto es muy rico porque hay cosas donde la Universidad Michoacana está muy bien, hay que decirlo, y otros donde se puede mejorar, y tenemos experiencias de otras casas de estudio que pueden funcionar, que sirven. Entonces, vale la pena esta visión amplia que tiene el libro, siguiendo este eje temático que vale la pena destacar. Para que se den una idea y más o menos del asunto, digamos, por qué es necesario, decíamos, seguir investigando al respecto, en el país hay más de 3.000 universidades, con entera independencia de son
particulares, si son públicas, que tengan el nombre, universidades o instituciones de educación superior, son poquitas más de 3.072, dice por ahí el internet. Entonces, de esas universidades no van más allá de 50 y exagero, algunos autores hablan de 48, otros de 37, yo lo redondeo en 40 para no fallar, pero estamos hablando que menos del 1.5% de las universidades a nivel nacional no cuentan con una defensoría. ¿Esto qué significa? Que su comunidad pues, está con serias dificultades. Seguramente tendrán tribunales universitarios, seguramente tendrán comisiones de otro tipo, pero no cuentan con defensoría. Esto, en cierto modo, es grave, hay que decirlo, porque en 2016 se llevó a cabo la firma de un convenio, una carta en realidad, la Carta Universitaria, unos compromisos para la promoción y difusión de los derechos humanos en el ambiente universitario, que se conoce como Carta Universitaria. De hecho, nos tocó con el doctor Jorge Ulises ser testigos de honor en esa firma a nivel nacional. La firmó el entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, el director de ANUYES, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la carta de compromiso era muy simple: apoyar 6 acciones concretas para promover los derechos al interior de las universidades. Y un punto en específico refería crear defensorías donde no las hay y donde ya existen, fortalecerlas. La realidad de las cosas es que todas las universidades que pertenecen a ANUYES, que son más de 200, firmaron gustosos el compromiso a través de sus circunscripciones. Como todo, pues es fácil comprometerse, todas firmaron, pero a la vuelta de los años, pues seguimos con las mismas, se incrementó un poquitito. Yo, la verdad es que me emocioné cuando vi eso, dije, oye, pues ahora sí que va a cambiar, por lo menos las públicas, todas tendrán su ombudsman universitario. Pues, oh sorpresa, eso no ha ocurrido. Y mucho tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestra forma de trabajar, desgraciadamente, pero es necesario seguir picando piedra en esto. Aquí hay que decirlo, los españoles no tienen este problema porque ellos por ley es obligatorio, cada universidad debe forzosamente contar con un ombudsman universitario. Así de simple, no puede haber universidad que no lo tenga, eso por mandato de la ley, pero eso tampoco fue gratuito. Cuando se hizo la reforma a la ley en 2001, se pusieron bravos los profesores, hicieron manifiestos, hicieron cosas y lograron esto. Entonces esto se logra a base de lucha. Y eso es importante, pues bueno, darnos una idea con esto que pues el trabajo tiene un eje temático, un eje bien referido sobre un problema pues real, un problema que nos aqueja a todos, hay que decirlo, porque estoy seguro que más de alguno aquí ha tenido problemas de alguna violación a lo largo de su vida, violación de los derechos en el ámbito universitario. Pues bueno, pues el libro le podrá dar pues alguna orientación importante y cerraría esta tercera idea señalando que desde luego es un trabajo pues con una orientación nacional, no es un tema que hable solo de la Michoacán, no solo de la región centro-occidente. Prácticamente son 11 estados perfectamente bien ubicados en la geografía nacional a lo largo y ancho, vamos desde el norte hasta el sur, para que no haya dudas, y la lectura misma nos permite ver justamente cómo los problemas pues, de repente tienen ciertas particularidades según las regiones. Eso es algo valioso. El cuarto punto a señalar, sin duda, es la calidad excepcional de los trabajos. Aquí sí, mi gratitud para con los autores, fueron muy diligentes, prácticamente, como decía, pues son escritos por expertos en la materia, pero además con un proceso riguroso. Esto fue dictaminado, primero con una dictaminación con una comisión que se formó, después pasó por el consejo editorial de la propia Universidad Michoacana. La propia editorial tiene sus, medidas para el tema de la calidad, entonces es un libro que goza de esa calidad. Curiosamente, la mayor parte de autores de este libro son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que también ya nos da una idea, y eso sin duda es algo importante. Entonces es un trabajo de verdad, de mucha calidad. Está mal que yo se lo diga, yo soy el coordinador, pero es real, de verdad que lo recomiendo, vale mucho la pena, yo lo recomiendo ampliamente. Y para terminar, el quinto punto que me parece importante es el respaldo editorial. Hay que decirlo también, bajo el sello de la editorial Ubiyus, pues es un trabajo muy importante. Ubiyus, seguramente la mayoría ya lo conoce, es una editorial que está en la Ciudad de México, pero que tiene gran distribución. Prácticamente en todas las librerías importantes del país distribuye los libros Ubiyus. Pero no solo ahí, en América Latina, lo mismo lo hace en España, a través de Marcial Pons, tiene una red enorme, y de verdad que es sorprendente la cantidad de lugares donde se venden estos libros. Entonces es muy importante, ello pues ya da una idea de pues, la calidad del editorial, ese sello editorial. En específico esta obra, pues a mí me ha dejado muy contento, aquí ustedes la podrán ver, de hecho está a la venta allá afuera. Quiero decirles que la obra
acaba de salir prácticamente, todavía no está a la venta a través de Ubius, porque es un proceso complejo, son muchos libros, tarda un poquito hasta que esté a la venta. El editor nos ha hecho favor de enviar algunos ejemplares, están a la venta allá afuera, por si alguien tiene interés puede adquirirlo sin problema, y hasta con la buena suerte de que aquí los autores del libro podrán hasta dedicárselos, ¿verdad? Y además se ahorran el envío, que también luego cuesta, entonces la verdad que vale la pena. Pero pues aquí no lo han visto, pero aquí les comento, el libro de verdad que está muy agradable, además de la tipografía, que es muy cuidadoso el editor de Ubius, pues tiene papel que no es blanco y cansa menos los ojos, sobre todo cuando uno ya los tiene medio cansados, pues la verdad es que es un papel color hueso, muy agradable, la letra muy cómoda, bastante bien, yo diría, no me quiero decir formal, elegante, como otras veces, más bien aquí está media, me parece un poco como cómic, así la portada, pero muy agradable, a mí me gustó muchísimo, la verdad que quedé súper contento con el trabajo, y pues está aquí pues esta calidad del sello editorial de Ubius. Yo de verdad los invito a que la quieran, que la lean, que la discutan también, desde luego, que podamos compartirlo. Será muy simple porque con todos nos conocemos, como decía al inicio, pues aquí están mis queridos alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, algunos ya exalumnos, prácticamente aquí está la comunidad con la que tenemos contacto en el día a día. Entonces, eso será muy cómodo. Yo quisiera cerrar señalando que también el libro pues está escrito con un lenguaje muy claro, además. Vamos, no hay algo aquí que haga complejo, como a veces los textos jurídicos suelen tener esa característica. Eso es todo lo contrario, es muy cómodo y podrá servir desde los estudiantes de licenciatura que nos acompañan y que están en formación, que posiblemente pudieran decantarse por estos temas para su titulación y para su ejercicio profesional. También aquellos profesionistas, profesores, en general para cualquier persona interesada en el tema. Esa es, digamos, la idea que se tuvo con el texto. No es un texto tampoco que, yo no soy abogado, pues yo mejor no, cualquiera puede adentrarse y de verdad que va a encontrar un texto, si es un texto escrito por profesionales, escrito con un muy buen nivel, pero también con mucha accesibilidad. De manera que yo me atrevo a decir que le resultará importante en su formación y también para aquellos egresados que siguen capacitándose. Es importante, les recomiendo ampliamente la lectura y no me resta más que reiterar ese agradecimiento, de verdad mi gratitud, estoy sumamente feliz, ya los saludaré en persona a cada uno, muchas gracias por estar aquí, enhorabuena para todos, muchas gracias. Para concluir este evento, le pediremos a la doctora Beta Trangay que entregue los reconocimientos a los participantes de esta presentación. Muchas gracias. Pues antes de cerrar con este evento, quiero agradecerle al coordinador, al doctor Paco. Para nosotros es un honor, doctor, de verdad, siempre tenerlo aquí presente con nosotros, que sea parte de esta comunidad universitaria, porque siempre tiene aportaciones muy interesantes, muy importantes para todos nosotros. Agradecer a esta mesa su presencia, por el esfuerzo que hicieron de estar aquí, Pati, por supuesto. Y quiero también agradecer a algunas personas que se encuentran con nosotros, por supuesto, a nuestro abogado general, a su señora esposa, gracias, al doctor Jaime Hernández Díaz, que es el rector de esta casa de estudios, a su señora esposa, compañeras, compañeros, estudiantes que se encuentran aquí, pues gracias, creo que vale la pena participar en estos eventos, nos aportan mucho a todos nosotros como académicos y nos abren vetas importantes para seguir trabajando. Muchas gracias. Sin más preámbulo, pues me voy a permitir leer uno de las constancias, ¿no? Y las demás las entregaré. Bueno, sí, me faltó algo, ¿no? De parte del doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota, pues agradecerle su presencia a nombre de la Facultad de Derecho. Para nosotros de verdad es un privilegio. Y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia, en este caso la doctora Marta Patricia Acevedo García, por su valiosa colaboración como comentarista de la obra La defensa de los derechos humanos en sede universitaria en México, la garantía de los derechos universitarios, que en el marco del 225 aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en Michoacán, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en Morelia, Michoacán, 18 de abril de 2024. De la misma manera, me permito entregarles constancia al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Muchísimas gracias, doctor.
al doctor Diego García Ricci. Muchas gracias, doctor. Y bueno, el coordinador de la obra, por supuesto, al doctor Francisco Ramos. Y no menos importante, a nuestro moderador, al maestro Francisco Raúl Matos Ramírez. Gracias. Entonces, damos por concluida esta presentación y les agradecemos de antemano su asistencia. No, pues cambia.